La vida cotidiana en Valencia se deslizaba con una monotonía que a veces me resultaba insoportable. Las mañanas comenzaban con el sonido del despertador, seguido de la rutina de preparar el desayuno y asegurarme de que mi hijo estuviera listo para el colegio. La soledad era una compañera constante, aunque estaba rodeada de gente, la conexión emocional parecía desvanecerse en el aire. Me encontraba atrapada entre las responsabilidades familiares y un deseo profundo de atención y compañía. Las fallas se acercaban, llenando la ciudad de un ambiente vibrante. Las calles se adornaban con colores brillantes y el aroma a pólvora se mezclaba con las risas y conversaciones animadas. Sin embargo, para mí, todo eso se sentía distante. Mis amigos habían ido alejándose poco a poco, y mis días transcurrían en una serie de tareas sin fin. A menudo me preguntaba si había algo más allá de esta rutina. Una tarde, mientras esperaba a mi hijo en la puerta del colegio, noté a un grupo de adolescentes riendo y hablando entre ellos. Uno de ellos era un amigo cercano de mi hijo. Su risa resonaba en mis oídos como una melodía fresca y despreocupada. Tenía una energía que me parecía cautivadora, algo que hacía tiempo no experimentaba. La forma en que interactuaban entre ellos me recordó a los días despreocupados de mi juventud. Cuando mi hijo llegó, lo vi saludar a sus amigos con entusiasmo. Aquel chico sonrió al verme y me saludó amablemente. En ese instante sentí una conexión instantánea que no pude ignorar. Era extraño, nunca había considerado a los amigos de mi hijo como algo más que eso, amigos. Pero ahora, observando su alegría juvenil y la chispa en sus ojos, algo dentro de mí se encendió. La tarde continuó con un aire diferente al habitual. Regresamos a casa y me encontré pensando más en aquel chico que en cualquier otra cosa. Mientras preparaba la cena, su imagen danzaba en mi mente como un recuerdo fugaz pero intenso. Era como si hubiera despertado algo dormido dentro de mí. Los días pasaron y aquel encuentro quedó grabado en mi memoria. Cada vez que veía al chico en la puerta del colegio o escuchaba su risa desde el salón mientras jugaban videojuegos, sentía un cosquilleo inexplicable. Mi corazón latía más rápido cuando pensaba en él, era una sensación confusa pero emocionante. Un fin de semana decidí llevar a mi hijo al Parque Central para disfrutar del ambiente festivo previo a las fallas. La ciudad vibraba con música y risas, los niños corrían por los senderos mientras los adultos conversaban animadamente sobre los planes para las fiestas. Allí estaba él nuevamente riendo con mis hijos mientras compartían anécdotas sobre sus aventuras escolares. Me acerqué para saludarlos y noté cómo su mirada se iluminó al verme cerca. La conversación fluyó naturalmente entre nosotros tres, él bromeaba mientras yo sonreía nerviosamente ante su cercanía. En ese momento comprendí cuán sola me había sentido durante tanto tiempo. Al caer la tarde decidí quedarme un poco más después de que mi hijo se marchara con sus amigos hacia casa. Aquella chispa entre nosotros crecía con cada palabra intercambiada, era como si el mundo exterior desapareciera por completo. Sin embargo, esa conexión no venía sin consecuencias emocionales profundas. La realidad de ser madre soltera pesaba sobre mis hombros como una carga invisible, sabía que debía ser responsable pero también deseaba sentirme viva nuevamente. El día siguiente fue igual al anterior, despertador sonando, desayuno preparado y rutina establecida hasta la hora del almuerzo cuando recibí un mensaje inesperado del chico: ¿quieres salir a dar una vuelta? Mi corazón dio un vuelco ante esa invitación tan simple pero cargada de significado. A medida que nos encontrábamos más seguido bajo pretextos casuales, una charla rápida aquí o un paseo breve allá, mis sentimientos se intensificaban cada vez más. Era difícil ignorar lo que estaba sucediendo dentro de mí, sentía que estaba cruzando límites invisibles pero irresistibles. Una tarde decidimos ir juntos a un bar acogedor en Ruzafa después del colegio. Era uno pequeño donde las risas resonaban entre las paredes decoradas con arte local. Nos sentamos juntos compartiendo historias sobre nuestras vidas cotidianas mientras disfrutábamos de unas tapas sencillas pero deliciosas. En medio de nuestra conversación ligera, nuestras manos se rozaron accidentalmente sobre la mesa, aquel contacto envió escalofríos por todo mi cuerpo. Mi mente luchó por mantenerse centrada mientras intentaba recordar quién era realmente, madre responsable o mujer deseosa de conexión emocional. Fue entonces cuando él hizo algo inesperado,
Tomó mi mano suavemente entre las suyas mientras hablábamos sobre nuestros sueños futuros. El gesto fue tan sencillo pero cargado de significado que no pude evitar sonreírle nerviosamente mientras sentía como el mundo alrededor se desdibujaba lentamente. Sin embargo, esa sonrisa pronto se tornó amarga cuando recordé lo inapropiado que era todo esto. El peso del secreto caía sobre mí como una sombra oscura e inminente. Las semanas siguientes fueron un torbellino emocional. Cada encuentro traía consigo nuevas preguntas sobre lo correcto e incorrecto en esta situación tan complicada para ambos, y especialmente para él, quien aún era solo un adolescente lleno de sueños e ilusiones por delante. Una noche después del colegio decidimos caminar por la playa Malvarrosa bajo la luz tenue del atardecer. El sonido suave del mar acompañaba nuestras palabras mientras compartíamos anhelos ocultos e inseguridades personales sin darnos cuenta realmente hasta dónde nos estábamos adentrando emocionalmente. Fue allí donde nuestros labios finalmente se encontraron accidentalmente durante una risa compartida ante alguna broma tonta, un instante fugaz pero electrizante, antes de separarnos rápidamente llenos de confusión ante lo sucedido. El momento pasó rápidamente pero dejó tras él una estela pesada e inquietante. ¿Qué significaría esto para nosotros? ¿Cómo afectaría nuestra relación futura? Mientras regresábamos hacia casa aquella noche bajo las estrellas titilantes, sin poder evitarlo, volví a sentirme atrapada entre dos mundos distintos, uno lleno del amor maternal hacia mi hijo y otro lleno del deseo humano por conexión emocional genuina. Ambos mundos parecían chocar cada vez más fuerte dentro mío, dejando tras ellos solo preguntas sin respuestas claras ni caminos definidos por recorrer. La mañana siguiente el sol se filtraba a través de las cortinas, iluminando la habitación con un brillo suave. A pesar de la luz, una sombra de inquietud se cernía sobre mí. Sabía que había cruzado una línea y la culpa comenzaba a asfixiarme. La imagen del amigo de mi hijo se repetía en mi mente como un eco persistente que no podía silenciar. Mientras preparaba el desayuno, escuché el sonido de pasos en el pasillo. Mi hijo apareció con su cabello desordenado y una expresión de sueño en su rostro. ¿Qué hay para desayunar?, preguntó con voz apagada. Intenté sonreír, pero no pude evitar sentir que había algo diferente entre nosotros. Un silencio incómodo llenó la cocina. Lo usual, respondí mientras servía los huevos revueltos en su plato. La rutina diaria parecía tan insignificante ahora. Mientras él comía, mis pensamientos vagaban hacia la noche anterior, recordando cada momento con una intensidad casi dolorosa. Después del desayuno, decidí salir a caminar al parque central. Necesitaba un respiro del ambiente tenso en casa y un momento para aclarar mis ideas. El parque estaba lleno de vida, niños corrían, parejas paseaban y ancianos se sentaban en los bancos disfrutando del sol. Sin embargo, todo lo que podía pensar era en cómo había permitido que mis sentimientos me llevaran por un camino tan incierto. Mientras caminaba por los senderos rodeados de árboles, vi a lo lejos al amigo de mi hijo sentado en una banca con algunos otros chicos. Mi corazón dio un vuelco al verlo reír y hablar con despreocupación. Me detuve un momento observando cómo disfrutaban de su juventud sin preocupaciones ni complicaciones emocionales. Un impulso me llevó a acercarme a ellos, pero me detuve justo antes de llegar. La culpa me ancló al suelo, no podía ser esa mujer que interrumpiera su alegría con mis propios deseos confusos. Al dar media vuelta para marcharme, sentí una mano tocar suavemente mi brazo. «Hola», dijo él con una sonrisa encantadora que casi me hizo olvidar por qué estaba allí en primer lugar. «Hola», respondí tratando de mantener la compostura mientras el resto del grupo continuaba conversando animadamente a su alrededor. «¿Todo bien?», preguntó con esa mirada curiosa que me hizo sentir expuesta. «Sí, solo dando un paseo», murmuré mientras buscaba las palabras adecuadas para explicar lo inexplicable. Se ofreció a acompañarme y acepté sin pensarlo demasiado. A medida que caminábamos juntos por el parque, la conversación fluyó naturalmente, hablábamos sobre cosas triviales y compartíamos risas que parecían liberar algo dentro de mí. Cada palabra intercambiada era como un pequeño destello de conexión emocional que me hacía sentir viva nuevamente. De repente nos encontramos frente a un estanque donde los patos nadaban tranquilamente. Él se detuvo y miró hacia el agua mientras yo lo observaba desde un lado. «A veces siento que necesito escapar», confesó sin mirarme directamente.
¿Escapar de qué? Pregunté curiosa. De todo. De las expectativas, dijo mientras sus ojos se perdían en el horizonte. Sin pensar mucho más allá del momento presente, me acerqué un poco más y nuestras manos se rozaron accidentalmente al intentar señalar algo en el agua. El contacto fue electrizante, ambos nos quedamos quietos por un instante antes de mirarnos fijamente a los ojos. Fue entonces cuando ocurrió, nos besamos. Fue un acto impulsivo y lleno de confusión, pero también liberador. En ese breve segundo sentí que todo encajaba, la atracción prohibida dejó de ser solo una idea y se convirtió en realidad palpable entre nosotros. El beso fue interrumpido por el sonido lejano del móvil vibrando en mi bolso, era mi hijo llamando. El pánico se instaló rápidamente dentro mío mientras me alejaba unos pasos para contestar la llamada. «Mamá, ¿dónde estás?», preguntó con tono preocupado desde el otro lado. Estoy en el parque», respondí tratando de sonar tranquila aunque mi corazón latía desbocado. «No te tardes mucho», añadió antes de colgar abruptamente. Al volver junto al chico sentí una mezcla abrumadora de emoción y culpa corriendo por mis venas como si estuviera atrapada entre dos mundos irreconciliables nuevamente. La risa y la despreocupación habían desaparecido dejando solo tensión en el aire entre nosotros. «Lo siento», dije rápidamente sin saber cómo seguir después del beso inesperado que acabábamos de compartir. «No tienes nada que lamentar», respondió él con sinceridad pero también con una sombra de confusión reflejada en sus ojos jóvenes e inocentes. Regresé a casa sintiendo que había cruzado más fronteras de las que pensaba poder manejar. Cada paso era pesado mientras lidiaba con las posibles repercusiones sobre mi relación con mi hijo si llegara a enterarse algún día sobre este secreto complicado que empezaba a gestarse entre nosotros dos. Al llegar al hogar encontré a mi hijo sentado frente al televisor, absorto en su programa favorito pero claramente no tan distraído como pensaba yo, sus ojos se levantaron hacia mí al escuchar abrirse la puerta principal. «Mamá», dijo lentamente mientras me observaba como si pudiera leerme como un libro abierto lleno de secretos ocultos e indeseables revelaciones inminentes. «No quiero hablar ahora», respondí instintivamente mientras intentaba evitar su mirada inquisitiva, sabiendo muy bien lo errático e irreal que había sido todo lo ocurrido aquel día. Sin embargo, algo dentro mío sabía que esta situación no podría durar mucho tiempo sin explotar o transformarse en algo aún más complicado. La atracción prohibida empezaba a convertirse en una carga emocional pesada e insostenible donde cada día traería nuevas preguntas sin respuestas claras ni caminos definidos por recorrer. La mañana siguiente un sentimiento de inquietud me acompañaba. Mientras preparaba el desayuno, la culpa se mezclaba con la atracción que había empezado a sentir. Mi hijo entró en la cocina, su mirada era más profunda de lo habitual. «Mamá, ¿estás bien?», preguntó con una voz que sonaba a preocupación genuina. «Sí, solo un poco cansada», respondí mientras giraba la cabeza para evitar su mirada. La verdad era que no podía dejar de pensar en lo que había sucedido. La conexión con el amigo de mi hijo se volvía más intensa, y eso me asustaba. Esa tarde decidí dar un paseo por el parque central. El aire fresco me brindó algo de claridad, pero los pensamientos no cesaban. Me encontraba atrapada entre dos mundos, el amor maternal y un deseo prohibido que crecía cada vez más fuerte. Mientras caminaba entre los árboles, recordé cómo nuestros labios se encontraron en aquel momento inesperado. La imagen me llenó de confusión. Al llegar a casa, encontré a mi hijo sentado en el sofá, absorto en su teléfono. «¿Qué haces?», pregunté intentando sonar despreocupada. «Hablando con amigos», respondió sin levantar la vista, pero había algo diferente en su tono, como si supiera más de lo que decía. «¿Te gustaría salir a cenar esta noche?», le propuse para intentar recuperar un poco de nuestra conexión habitual. Él asintió sin entusiasmo, parecía distante y eso me preocupaba aún más. Esa noche decidí preparar su plato favorito, esperando que eso pudiera ayudar a suavizar la atmósfera tensa entre nosotros. Al sentarnos a la mesa, noté cómo sus ojos se fijaron en mí por un instante antes de desviar la mirada hacia su comida. «Mamá», empezó con cautela, «he notado que estás diferente últimamente». Su voz era firme y clara, no podía evadir esa conversación por más tiempo. «¿Diferente cómo?», intenté desviar el tema mientras masticaba lentamente un bocado.
Como si estuvieras ocupada con otras cosas, dijo mientras levantaba la vista hacia mí. En ese momento comprendí que ya no podía ocultar mis sentimientos detrás de una fachada normal. Es solo trabajo y cosas personales, respondí evasivamente sintiendo como mi corazón latía con fuerza ante la posibilidad de que supiera algo más. Mientras terminábamos la cena, nuestras miradas se cruzaron nuevamente y sentí una punzada de culpabilidad al recordar lo ocurrido con su amigo. No quería mentirle ni tampoco revelarle mis secretos oscuros, estaba atrapada entre dos realidades irreconciliables. Esa noche intenté dormir, pero mis pensamientos seguían girando como un torbellino en mi mente. La atracción por el amigo seguía ahí, cada vez más fuerte e innegable. Era como si todo lo que había vivido hasta ahora se hubiera vuelto irrelevante frente a este nuevo deseo. Al día siguiente decidí salir a tomar un café al bar en Ruzafa donde solía ir cuando necesitaba desconectar del mundo. El ambiente era acogedor, las risas y charlas llenaban el aire mientras yo luchaba con mis pensamientos internos. De repente vi entrar al amigo de mi hijo junto a otros chicos del grupo familiarizado por él. Mi corazón dio un vuelco al verlo sonreír y reír despreocupadamente, era como si todo lo demás desapareciera cuando él estaba cerca. Me senté en una esquina del bar para observarlo sin ser vista. No podía evitarlo, cada gesto suyo me atraía aún más hacia él. En ese instante comprendí que no podía seguir ignorando lo que sentía dentro de mí. Cuando el grupo terminó su ronda y comenzó a salir del bar, él se dio cuenta de mi presencia y vino hacia mí con una sonrisa traviesa en los labios. «Hola», dijo mientras se acercaba, sus ojos brillaban con una chispa especial. «Hola», respondí tratando de sonar tranquila aunque mi corazón latía aceleradamente. «¿Qué haces aquí sola?», preguntó sin dejar de sonreír, su cercanía me hacía sentir nerviosa pero emocionada al mismo tiempo. «Solo necesitaba un poco de aire fresco», dije mientras intentaba mantenerme serena ante la intensidad del momento. En medio de nuestra conversación ligera, algo cambió en el ambiente, esa atracción innegable nos envolvió nuevamente como una manta cálida y pesada al mismo tiempo. Nuestros labios se encontraron por segunda vez tras una breve pausa donde ambos parecíamos dudar pero no podíamos resistirnos más. Aquel beso fue breve pero cargado de emociones contradictorias, deseo, culpa y miedo a las consecuencias que podría traerme esta relación secreta e inapropiada. Cuando nos separamos, ambos parecíamos conscientes del peligro que representábamos el uno para el otro. De regreso a casa esa noche, mi mente estaba llena de confusión sobre mis sentimientos hacia él, y lo que significaría esto para mi relación con mi hijo. Sabía que debía tener cuidado. Cualquier desliz podría cambiarlo todo entre nosotros tres. Al llegar a casa encontré a mi hijo esperándome nuevamente en el sofá, esta vez tenía una expresión seria en su rostro que no prometía nada bueno. «Mamá», comenzó lentamente como si estuviera sopesando cada palabra antes de hablar, «hay algo sobre lo que necesito hablar contigo». Mi corazón se detuvo momentáneamente ante sus palabras. Sabía que este momento podría ser crucial para nuestra relación futura y temía lo que pudiera venir después. La tensión en el aire era palpable mientras mi hijo me miraba fijamente, esperando una respuesta a su inquietud. «¿De qué se trata?», logré preguntar, tratando de mantener la calma en mi voz. La ansiedad se apoderaba de mí, y no podía evitar pensar en las implicaciones de lo que estaba a punto de suceder. «Te he visto con algunos de mis amigos», dijo, su tono más firme que antes. «No quiero que te metas en problemas. No sé qué está pasando entre ustedes, pero me preocupa». La preocupación en su voz resonó en mi pecho como un eco doloroso. La conexión que había desarrollado con el amigo de mi hijo empezaba a sentirse como una trampa. «Soy solo una madre preocupada por su hijo», intenté justificarme, aunque sabía que las palabras no eran del todo ciertas. Había algo más entre nosotros, algo que desafiaba las normas y la lógica. El recuerdo de aquella noche reciente aún ardía en mi mente, pasamos la noche juntos sin planearlo, como si el destino hubiera decidido jugar con nuestras vidas. Mi hijo suspiró y por un momento vi la vulnerabilidad en sus ojos. «Mamá, no quiero perderte», confesó. Me sentí desgarrada al escuchar esas palabras. Era un recordatorio brutal del delicado equilibrio que intentaba mantener. ¿Qué pasaría si él descubría la verdad? La culpa comenzó a asomarse nuevamente,
pero también había un deseo innegable de seguir adelante con esta nueva conexión. Lo sé, respondí suavemente, buscando el modo de calmar sus temores sin revelar demasiado. Todo está bien entre nosotros. Sin embargo, sabía que cada palabra era una mentira disfrazada y que el tiempo se estaba agotando. La conversación se desvió hacia otros temas mientras tratábamos de recuperar un poco de normalidad. Sin embargo, la inquietud permanecía latente en el fondo de mi mente. Al día siguiente decidí salir a caminar por el parque central para despejarme, necesitaba aire fresco y claridad sobre lo que estaba sucediendo. Mientras caminaba entre los árboles frondosos y los bancos ocupados por familias disfrutando del sol, recordé los momentos compartidos con el amigo de mi hijo. Sus risas resonaban aún en mis oídos y cada mirada intercambiada parecía tener un significado más profundo del que debería tener. En ese instante vi a un grupo de jóvenes jugando al fútbol cerca del estanque. Entre ellos estaba él, su energía contagiosa iluminaba todo a su alrededor. Sentí un tirón en mi corazón al verlo tan feliz y despreocupado. ¿Era posible que estuviera arriesgando tanto por algo tan efímero? Decidí acercarme para saludarlo casualmente, no quería parecer demasiado obvia ni causar sospechas innecesarias. «Hola», dije cuando llegué cerca del grupo. Él se volvió y sonrió al reconocerme, lo cual me hizo sentir un poco menos culpable por mis sentimientos. «Mamá», dijo con ese tono despreocupado que tanto me gustaba escuchar. «¿Cómo estás?». Su forma natural de interactuar me hizo recordar lo fácil que era conectar con él cuando todo parecía simple. «Bien», respondí rápidamente antes de darme cuenta de cómo esa simple palabra podía ser engañosa. La conversación fluyó sin esfuerzo mientras intercambiábamos anécdotas sobre nuestros días recientes, no obstante sentía una creciente presión dentro de mí. Cuando nos despedimos, su mirada se detuvo en mí por un momento más largo del habitual antes de alejarse con sus amigos. Aquella chispa me dejó reflexionando sobre nuestra situación. ¿Podría realmente seguir adelante sin consecuencias? Cada encuentro se sentía como si estuviera caminando sobre una cuerda floja. Esa noche decidí invitarlo a cenar a casa bajo la excusa de querer conocer mejor a los amigos de mi hijo. Sabía que era arriesgado pero también necesario para mantener las apariencias ante mi hijo y ante mí misma. La cena transcurrió entre risas y bromas suaves mientras intentábamos disfrutar del momento sin pensar demasiado en lo complicado que todo podría volverse si alguien notaba algo extraño entre nosotros. Sin embargo, cuando llegó la hora de despedirse, la tensión era innegable. El momento culminante llegó cuando se ofreció a ayudarme a limpiar después de la cena. Nuestras manos se rozaron brevemente al pasar los platos y esa pequeña conexión encendió una chispa interna difícil de ignorar. «No tienes que hacerlo», le dije tratando de sonar casual mientras sentía cómo crecía la atracción entre nosotros nuevamente. «Me gusta estar aquí», respondió con sinceridad mientras miraba hacia mis ojos con intensidad. En ese instante comprendí cuán real era nuestra conexión. No solo buscábamos compañía sino también comprensión mutua. Al final decidió quedarse un poco más después de limpiar. Quizás fue la música suave sonando desde el salón o tal vez simplemente nos dejábamos llevar por el momento sin pensar demasiado en las repercusiones futuras. Mientras charlábamos sobre trivialidades cotidianas, el ambiente cambió lentamente hasta volverse cargado con una tensión palpable. Era inevitable, nuestros cuerpos parecían acercarse casi sin quererlo hasta que finalmente sucumbimos a la atracción latente entre nosotros. El tiempo pasó volando hasta que nos encontramos sentados juntos en el sofá viendo una película antigua cuya trama ya no importaba. Lo único relevante eran nuestras miradas cada vez más intensas y llenas de significado oculto. Finalmente ocurrió, nuestros labios se encontraron brevemente antes de separarnos abruptamente como si hubiéramos sido sorprendidos haciendo algo prohibido. Ese instante cambió todo nuevamente entre nosotros y dejó claro cuán delicada era nuestra situación. Ambos sabíamos lo arriesgado e inapropiado que había sido aquel gesto impulsivo, pero también entendíamos lo difícil que sería volver atrás después de eso. El pánico comenzó a asomar nuevamente cuando pensé en cómo esto podría afectar mi relación con mi hijo si llegara a enterarse algún día. A medida que pasaban los días siguientes, los encuentros continuaron siendo cada vez más frecuentes, aunque siempre bajo la sombra del secreto compartido. Ambos éramos conscientes del peligro pero también incapaces de resistirnos al magnetismo inexplicable entre nosotros.
Sin embargo, aquella sensación placentera pronto fue acompañada por un creciente miedo. ¿Qué pasaría si todo salía mal? Mientras tanto, mi hijo parecía estar observándome más atentamente cada día. Sus miradas inquisitivas comenzaron a hacerme sentir incómoda e insegura respecto a mis decisiones recientes. Una tarde decidí hablar nuevamente con él para aclarar cualquier duda o malentendido antes de que fuera demasiado tarde. ¿Hay algo más sobre lo que quieras hablar?, pregunté intentando sonar tranquila, aunque sabía perfectamente cuál sería su reacción al tocar este tema otra vez. Su respuesta fue silenciosa pero llena de significado. Simplemente bajó la mirada hacia sus manos como si estuviera sopesando sus pensamientos antes de decidir cómo proceder frente a esta situación tan delicada para ambos. La tensión en el aire se hacía palpable, como si cada palabra no pronunciada pesara más que una montaña. Observé a mi hijo, su rostro reflejaba una mezcla de confusión y desconfianza. Era evidente que había algo en su interior que lo atormentaba. ¿Por qué no me cuentas qué piensas?, insistí, tratando de romper el hielo. Su silencio continuó siendo ensordecedor. Finalmente habló con un tono que no había escuchado antes. No sé si puedo confiar en ti. Las palabras fueron como un golpe en el estómago. La idea de perder su confianza me llenó de pánico. No solo era mi hijo, era mi conexión con el mundo, mi razón para seguir adelante. Mientras tanto, el amigo comenzaba a mostrarse distante. Su actitud había cambiado desde aquella noche en la que pasamos la noche juntos. La alegría que una vez compartimos se había desvanecido, dejando un vacío que me resultaba difícil de llenar. Me preguntaba si él también sentía la presión de nuestra situación. A veces lo veía mirar su teléfono con preocupación, como si esperara un mensaje que nunca llegaba. Los días pasaban y la atmósfera en casa se tornaba más pesada. Mi hijo evitaba las conversaciones profundas y buscaba refugio en su habitación. Cada vez que intentaba acercarme, él se cerraba más. ¿Te pasa algo?, le pregunté una tarde mientras preparaba la cena. La respuesta fue un simple encogimiento de hombros. El amigo, por otro lado, parecía estar lidiando con sus propios demonios. Una tarde lo encontré sentado en un banco del parque central, mirando al vacío. Me acerqué con cautela, sintiendo como la culpa comenzaba a ahogarme nuevamente. ¿Todo bien?, le pregunté sin saber cómo iniciar una conversación sobre lo que estaba sucediendo entre nosotros. Necesito espacio, respondió sin mirarme a los ojos. Sus palabras resonaron como un eco en mi mente. Sabía que eso significaba más que solo distancia física. Era como si estuviera levantando una barrera entre nosotros, y yo me encontraba atrapada entre dos mundos opuestos, el amor maternal y la atracción prohibida. La presión aumentó cuando mi hijo comenzó a hacer preguntas directas sobre mis actividades recientes. ¿Dónde estabas anoche?, inquirió tras regresar de una salida con amigos. Su mirada inquisitiva me hizo sentir expuesta y vulnerable. Salí a dar una vuelta, respondí tratando de mantener la calma. ¿Con quién?, insistió él, y esa palabra cortante me hizo pensar en todas las veces que había estado con el amigo sin quererlo revelar. La culpa se apoderó de mí nuevamente. ¿Era justo ocultarle eso? ¿O estaba protegiendo nuestra relación? Una tarde decidí buscar respuestas para mí misma mientras caminaba por el mercado local, rodeada del bullicio habitual de los vendedores y compradores interaccionando entre risas y gritos animados por las ofertas del día. Pero incluso allí sentía la sombra de mis decisiones acechándome. Al volver a casa encontré a mi hijo sentado frente al televisor. Su expresión era distante y ausente. Un impulso me llevó a sentarme junto a él y compartir ese momento silencioso, pero era evidente que algo no estaba bien entre nosotros. ¿Te gustaría salir este fin de semana? Tal vez podríamos hacer algo juntos, propuse intentando recuperar terreno perdido en nuestra relación madre-hijo. No tengo planes, respondió sin entusiasmo, lo cual me hizo sentir aún más impotente ante la situación. Esa noche decidí enviarle un mensaje al amigo para intentar aclarar las cosas entre nosotros antes de que fuera demasiado tarde. Necesitamos hablar. La respuesta no llegó inmediatamente, solo un parpadeo azul en pantalla recordándome su ausencia. Al día siguiente recibí finalmente su respuesta: no sé si esto es lo correcto. Las palabras resonaron dentro de mí como un eco doloroso.
cada letra parecía marcar una distancia insalvable entre nosotros. El fin de semana llegó sin cambios significativos. Mi hijo seguía distante mientras yo intentaba mantenerme ocupada con las tareas del hogar y las responsabilidades diarias. Sin embargo, cada intento por acercarme terminaba convirtiéndose en un fracaso rotundo. Decidí buscar consuelo en el bar del barrio donde solíamos ir antes de todo esto. Aquel lugar lleno de risas y música animada parecía ser un refugio momentáneo ante mis pensamientos oscuros y confusos sobre mis elecciones recientes. Cuando llegué allí vi al amigo sentado solo en una esquina. Su mirada perdida reafirmó mis dudas sobre lo que estábamos haciendo juntos o si realmente valía la pena arriesgarlo todo por un momento fugaz de conexión emocional. Me acerqué lentamente hasta él y tomé asiento frente a su mesa. Necesitamos hablar. Las palabras fluyeron sin pensarlo demasiado. Ya no podía seguir ignorando esta situación tan complicada. Creo que deberíamos darnos tiempo, sugirió él después de unos momentos tensos llenos de silencio incómodo entre nosotros dos. Una sensación abrumadora se apoderó de mí al escuchar esas palabras. Era como si estuviera perdiendo otra parte importante de mi vida sin poder hacer nada para evitarlo. Los días pasaron mientras lidiábamos con esta nueva realidad llena de malentendidos y emociones reprimidas hasta llegar al punto crítico donde todo explotaría inevitablemente. Una tarde decidí confrontar a mi hijo directamente sobre sus sospechas. Sé que algo te preocupa, le dije intentando sonar firme pero comprensiva al mismo tiempo. Su reacción fue inesperada. Levantó la vista hacia mí con lágrimas acumulándose en sus ojos. ¿Por qué no puedes ser honesta conmigo? Sus palabras atravesaron mi corazón como dagas afiladas mientras comprendía cuán lejos habíamos llegado desde aquellos días simples antes del caos emocional que había invadido nuestras vidas. En ese momento entendí cuán frágil era nuestra relación ahora mismo. Cada acción tomada parecía tener repercusiones más allá de lo imaginado inicialmente cuando todo comenzó entre el amigo y yo. Mientras intentábamos hablar sobre nuestras emociones encontradas, sentí como el peso del secreto comenzaba a aplastarme lentamente desde adentro hacia afuera hasta casi dejarme sin aliento ante el inevitable desenlace inminente. La mañana siguiente el sol brillaba con fuerza en Valencia, pero yo me sentía envuelta en sombras. El descubrimiento de mi hijo sobre los mensajes con su amigo pesaba sobre mí como una losa. La idea de que él pudiera haber leído mis pensamientos más íntimos me llenaba de ansiedad. Decidí salir a caminar por el parque central, buscando claridad entre los árboles y el murmullo del agua. Mientras paseaba, las risas de los niños jugando y las conversaciones animadas de las familias me parecían lejanas. La vida continuaba su curso, ajena a mi tormento interno. En un rincón del parque un grupo de mujeres se reunía para charlar y compartir anécdotas. Me senté a observarlas desde la distancia, sintiendo una mezcla de envidia y anhelo por esa conexión que parecían tener. Una de ellas, al notar mi presencia solitaria, me invitó a unirme. Siempre es mejor compartir que estar sola, dijo con una sonrisa cálida. A pesar de mis reticencias iniciales, acepté. Las palabras fluyeron entre nosotras, hablaban sobre sus hijos, sus trabajos y sus sueños olvidados. Esa conversación me recordó que no estaba sola en mis luchas. ¿Y tú? ¿Cómo va la vida?, preguntaron sin saber la complejidad detrás de mi sonrisa forzada. Todo bien, respondí con ligereza, pero el peso del secreto seguía ahí, acechando en cada palabra. A medida que compartíamos historias, una mujer mayor comentó sobre lo difícil que era ser madre soltera en estos tiempos. A veces solo queremos ser vistas y escuchadas, dijo con una sinceridad que resonó profundamente en mí. Su comentario hizo eco en mis pensamientos. La búsqueda de atención y conexión emocional era algo común entre nosotras. Al regresar a casa, el ambiente se sentía tenso. Mi hijo estaba en su habitación, aparentemente absorto en su teléfono. La idea de confrontarlo me aterraba, sin embargo, sabía que debía enfrentar la situación antes de que se volviera más complicada. ¿Puedo hablar contigo?, pregunté mientras abría la puerta lentamente. Él levantó la mirada y asintió sin decir nada. El silencio era abrumador, cada segundo se estiraba como un chicle masticado demasiado tiempo. Sé que has notado cambios, empecé a decir mientras buscaba las palabras adecuadas para abrir la conversación. ¿Te refieres a tus mensajes?, interrumpió él con una voz temblorosa llena de confusión y dolor.
El aire se volvió denso entre nosotros. No quería que lo supieras así, murmuré mientras el corazón latía desbocado en mi pecho. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué ocultarlo? Preguntó con un tono más fuerte esta vez. Porque no sabía cómo explicarlo, respondí sinceramente. Me siento perdida. Un silencio incómodo siguió a mis palabras mientras él procesaba lo que había dicho. Finalmente rompió la tensión, no entiendo por qué te sientes así. La conversación continuó sin rumbo claro, cada palabra parecía alejarme más de la conexión que deseaba recuperar con él. Era evidente que el dolor había comenzado a crear un abismo entre nosotros. De repente sonó el teléfono móvil de mi hijo, un mensaje había llegado y su rostro cambió al instante al leerlo. Es del amigo, comentó distraídamente mientras miraba la pantalla. La mención del amigo hizo eco en mis pensamientos, ese vínculo era ahora un hilo delicado entre nosotros tres, yo, mi hijo y él. La presión aumentaba por momentos, sabía que este secreto podría romper todo lo que habíamos construido juntos como madre e hijo. En ese instante decidí actuar, no podía dejar que esta situación siguiera deteriorándose sin intentar repararla primero. Quiero ser honesta contigo, le dije con voz firme aunque temblorosa por dentro. ¿Honesta? ¿Con qué? Con lo que está pasando entre tú y él, replicó con frustración contenida. No es solo eso, respondí rápidamente antes de perder valor para continuar hablando. Es sobre mí también. Mi necesidad de sentirme viva. Las palabras salieron casi sin pensarlo, sentí como revelarlas era como abrir una herida expuesta al aire fresco después de haber estado oculta demasiado tiempo. Pero al hacerlo vi cómo su expresión cambiaba nuevamente, pasaba del enfado a una comprensión lenta pero visible. ¿Es eso lo que eres ahora, una mujer perdida buscando atención donde sea? Su voz sonó más suave pero aún cargada de dolor. No es así. No quiero lastimarte, respondí intentando sostener su mirada directa aunque sentía mi mundo tambalearse bajo mis pies. En ese momento escuchamos un golpe fuerte proveniente del salón. Alguien había entrado por la puerta principal sin previo aviso. Era el amigo, había llegado inesperadamente justo cuando estábamos intentando aclarar nuestras emociones complicadas. La tensión se hizo palpable, miradas furtivas se cruzaron entre los tres mientras él sonreía despreocupadamente como si nada estuviera ocurriendo entre nosotros dos. Pero yo sabía que todo había cambiado para siempre desde aquel primer beso robado bajo las estrellas fugaces del verano pasado. Mi hijo lo miró fijamente antes de dirigir su mirada hacia mí nuevamente. ¿Qué está pasando aquí? No podía esconder más nuestra situación ni las realidades ocultas detrás del velo del secreto compartido. El amigo sintió la carga emocional en el aire e intentó romper la tensión, solo venía a ver cómo estaban. Pero sus palabras sonaron vacías ante la gravedad del momento. Ambos jóvenes estaban atrapados entre sus propias expectativas e inseguridades mientras yo enfrentaba las consecuencias inevitables de mis decisiones impulsivas. En ese instante comprendí cuán frágil era nuestra relación familiar y cómo cada acción tenía repercusiones mucho más profundas de lo imaginado inicialmente cuando todo comenzó entre nosotros tres. Mientras tratábamos todos juntos de encontrar sentido a esta nueva realidad compartida, comprendí que no habría vuelta atrás. El secreto ya estaba expuesto y ahora debíamos enfrentar las verdades incómodas sobre nuestras vidas interconectadas. El silencio que se instaló en la habitación era abrumador. Las palabras no pronunciadas flotaban en el aire, pesadas y llenas de significado. Mi hijo con su mirada intensa, buscaba respuestas que ni yo tenía. La tensión entre nosotros se podía cortar con un cuchillo. La revelación de nuestros secretos había creado una brecha que parecía insalvable. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, preguntó su voz temblando ligeramente. No era solo una pregunta, era un grito de dolor y confusión. La culpa me atenazaba el pecho mientras intentaba encontrar las palabras adecuadas para explicar lo inexplicable. No sabía cómo, logré murmurar, sintiendo que cada palabra era un ladrillo más en la pared que se levantaba entre nosotros. No quería lastimarte. Él asintió lentamente como si estuviera procesando la información. ¿Y él qué significa esto para ti? Su voz sonó más firme, lo que me hizo darme cuenta de que estaba intentando tomar el control de la situación.
Es complicado, respondí sintiendo como el peso de mis decisiones caía sobre mí como una losa. Buscaba algo que creía perdido. Las fallas estaban a la vuelta de la esquina, pero en ese momento todo lo festivo parecía lejano y distante. La puerta se abrió y el amigo apareció en el umbral, su expresión reflejando una mezcla de preocupación y resignación. No debería haber venido, dijo al instante, claramente sintiéndose fuera de lugar. Los tres estábamos atrapados en esta red emocional complicada. No es así, traté de calmarlo, pero él ya había tomado su decisión. Necesito alejarme, declaró con firmeza. Era un golpe bajo, su ausencia dejaría un vacío difícil de llenar. ¿Por qué? No puedes simplemente irte así, insistí, aunque sabía que sus razones eran válidas. La carga emocional que llevábamos todos era demasiado pesada para uno solo. Es lo mejor para todos, respondió antes de dar media vuelta y salir por la puerta. El sonido del cierre resonó como un eco lejano en mi mente, una decisión final que dejaba claro cuánto había cambiado nuestra realidad. La soledad se apoderó rápidamente del espacio entre nosotros dos. Mi hijo me miraba con una mezcla de tristeza y decepción, como si estuviera viendo a una extraña en lugar de a su madre. ¿Qué vamos a hacer ahora?, preguntó finalmente. No lo sé, admití con sinceridad, sintiendo que las lágrimas amenazaban con brotar nuevamente. El caos emocional me había dejado tambaleándome en un terreno inestable. El parque central se convirtió en nuestro refugio temporal mientras intentábamos encontrar sentido a todo lo ocurrido. Caminamos juntos entre los árboles frondosos y los aromas frescos del mercado cercano, pero el ambiente vibrante no lograba aliviar la tensión palpable entre nosotros. Siempre pensé que tenía todo bajo control, confesé mientras observábamos a otros disfrutar del día soleado. Pero ahora estoy perdida. Él se detuvo y me miró fijamente a los ojos. Quizás deberías buscar ayuda profesional, sugirió con madurez sorprendente para su edad. La idea resonó dentro de mí, tal vez necesitaba apoyo para entender mis propios sentimientos y decisiones. Las conversaciones durante esos días fueron difíciles pero necesarias. Cada vez que intentábamos abrirnos sobre nuestras emociones, sentía como la distancia entre nosotros comenzaba a disminuir poco a poco, aunque las heridas seguían abiertas. Una tarde decidimos regresar a casa tras una larga caminata por la playa de Malvarrosa, donde el sonido del mar ofrecía un respiro momentáneo ante nuestras preocupaciones cotidianas. Mientras caminábamos por la orilla, las olas lamían nuestros pies descalzos y sentí una chispa de esperanza al ver cómo mi hijo comenzaba a mostrar signos de madurez ante esta situación tan compleja. Tal vez deberíamos hablar con alguien juntos, propuso nuevamente mientras recogía conchas del suelo como si fueran pequeños tesoros perdidos en nuestra historia reciente. Asentí sin dudarlo, esa idea empezaba a parecerme cada vez más sensata. Sin embargo, al llegar a casa encontré un mensaje inesperado, era del amigo de mi hijo. Lo siento mucho por todo esto, decía el texto breve pero cargado de significado profundo. Solo necesito tiempo. Esa simple frase reabrió viejas heridas dentro de mí, su ausencia comenzaba a sentirse como un vacío permanente en mi vida. La noche cayó sobre Valencia mientras reflexionaba sobre lo sucedido, las luces brillantes parecían burlarse de mi confusión interna mientras luchaba contra mis propios demonios emocionales. Decidí salir al bar en Ruzafa donde solíamos ir juntos, quizás allí encontraría alguna respuesta o al menos algo de consuelo. El ambiente acogedor estaba lleno de risas y charlas animadas, sin embargo, yo solo podía pensar en lo roto que estaba mi mundo personal y cómo había llegado hasta aquí buscando algo tan frágil como conexión emocional. Al observar las interacciones alrededor mío sentí una punzada aguda, ¿habría alguna forma realista de reconstruir mi vida tras este caos? Mientras tomaba un sorbo lento de mi bebida fría, noté cómo algunos amigos compartían risas despreocupadas. Sus rostros eran reflejos del tipo de felicidad que había anhelado sin darme cuenta durante tanto tiempo. De repente escuché risas familiares provenientes del fondo del bar, eran conocidos míos disfrutando juntos sin preocupaciones visibles sobre sus vidas personales o relaciones complicadas como las mías ahora mismo. Un giro inesperado sucedió cuando uno de ellos se acercó. Hola, ¿cómo has estado?
Su sonrisa parecía genuina pero también forzada ante mi evidente malestar interno. Respondí con cortesía aunque sabía que no estaba lista para compartir mis problemas aún. Mientras conversábamos superficialmente sentí como mis pensamientos volvían constantemente hacia mi hijo y el amigo involucrado en esta maraña emocional complicada entre nosotros tres. ¿Qué pasaría si nunca lograra reparar esta relación? ¿Y si todo terminara mal? Al salir del bar esa noche comprendí cuán frágil era realmente nuestra conexión familiar frente al deseo humano innato por ser comprendido y amado sin condiciones ni secretos oscuros ocultos tras sonrisas forzadas o palabras vacías. La vida seguía adelante aunque yo permanecía estancada entre decisiones pasadas e incertidumbres futuras. Todo parecía indicar que aún quedaban muchas verdades incómodas por enfrentar antes siquiera pensar en reconstruir algo significativo nuevamente. El día siguiente amaneció con un cielo despejado en Valencia, pero en mi interior todo seguía nublado. La sensación de desasosiego me acompañaba como una sombra. Había decidido que debía ser honesta conmigo misma, pero la realidad era más complicada de lo que había imaginado. La conversación con mi hijo había dejado una marca profunda, y aunque él parecía estar dispuesto a comprender, yo no podía evitar sentirme culpable por lo que había sucedido. Mientras caminaba hacia el parque central, recordaba los momentos que había compartido con el amigo de mi hijo. Las risas, las miradas cómplices y esa chispa de conexión que me había hecho olvidar por un instante mis responsabilidades. Pero ahora, esa conexión se sentía como una cadena pesada atada a mis pies. ¿Era posible reconstruir algo después de haber arriesgado tanto? Al llegar al parque el aroma a flores frescas y el canto de los pájaros me ofrecieron un respiro momentáneo. Me senté en un banco observando a las familias disfrutar del día soleado. Niños corriendo y parejas paseando tomados de la mano, escenas cotidianas que reflejaban la normalidad que anhelaba recuperar. En ese momento mi teléfono vibró. Era un mensaje del amigo de mi hijo. ¿Podemos hablar? La simple pregunta me hizo dudar. ¿Qué podía decirle? ¿Cómo podría explicarle que su presencia en mi vida había sido un error? Decidí ignorar el mensaje, no estaba lista para enfrentar esa conversación. Sin embargo, la vida tenía otros planes para mí. Al poco tiempo vi a mi hijo acercarse al parque con su grupo de amigos. Su mirada se cruzó con la mía y noté una leve tensión en su expresión. A pesar del sol brillante, su rostro mostraba una mezcla de confusión y desconfianza. «Hola, mamá», dijo él con voz baja. «Hola», respondí mientras intentaba sonreír. «¿Estás bien?», preguntó él. «No sé si estoy bien», admití mientras miraba hacia otro lado, incapaz de sostener su mirada. En ese instante comprendí que las palabras no eran suficientes para sanar lo que había roto entre nosotros. La distancia emocional se hacía palpable y cada segundo parecía alargarse entre nosotros como un hilo frágil a punto de romperse. «¿Por qué no me dijiste nada?», cuestionó finalmente. «No quería lastimarte», contesté sin poder evitar sentirme pequeña ante su mirada inquisitiva. «Pero lo hiciste», replicó él antes de girar sobre sus talones y alejarse hacia sus amigos. Mi corazón se hundió al ver cómo se alejaba. Esa imagen quedaría grabada en mi mente como un recordatorio constante de mis elecciones erradas. Decidí dar un paseo por el parque para despejarme, tratando de encontrar claridad en medio del caos emocional que me rodeaba. Cada paso resonaba dentro de mí como un eco vacío, las risas a mi alrededor solo acentuaban mi soledad. Mientras caminaba sin rumbo fijo, recordé las palabras del amigo: «Pasamos la noche juntos». Esa frase resonó en mis pensamientos como un eco persistente, era una verdad innegable que no podía borrar. Al llegar a la playa de Malvarrosa al caer la tarde, el sonido del mar rompía suavemente contra la orilla y traté de dejar fluir mis pensamientos como las olas del océano. Pero cada vez que intentaba relajarme, llegaban recuerdos vívidos, las miradas furtivas compartidas con el amigo y los momentos robados lejos del juicio ajeno. De repente sentí una presencia familiar acercándose. Era él nuevamente, esta vez no podía ignorarlo ni huir ante su cercanía. Se sentó a mi lado sin decir nada al principio, ambos contemplamos el horizonte donde el mar se encontraba con el cielo anaranjado del atardecer. «Lo siento», rompió finalmente el silencio. «No quería complicar las cosas».
No sé si eso es cierto, respondí mientras miraba hacia abajo, sintiendo como la arena fría se deslizaba entre mis dedos. ¿Qué quieres hacer ahora?, preguntó él con sinceridad en sus ojos azules. No tengo respuestas, admití mientras trataba de contener las lágrimas que amenazaban con brotar en cualquier momento. Él suspiró profundamente antes de hablar nuevamente: podemos seguir adelante o dejarlo todo atrás. La opción parecía sencilla pero cargada de implicaciones profundas. Cada elección venía acompañada de consecuencias difíciles de enfrentar. En ese instante crucial comprendí que estaba atrapada entre dos mundos, uno donde buscaba conexión emocional y otro donde debía priorizar a mi hijo sobre todo lo demás. La noche caía lentamente mientras ambos permanecíamos en silencio contemplando las olas romperse contra la orilla. Era un momento tenso pero lleno de significado profundo para nosotros dos. Sin embargo, cuando pensé que podríamos encontrar alguna forma de reconciliación o entendimiento mutuo, escuché gritos provenientes más allá del paseo marítimo. Un grupo grande estaba discutiendo acaloradamente, sus voces resonaban como truenos sobre nuestras cabezas tranquilas. Sin previo aviso, uno de ellos empujó al otro hacia adelante y cayó justo frente a nosotros en la arena húmeda. Todos los ojos se volvieron hacia nosotros cuando ese cuerpo golpeó el suelo cerca nuestro. El ambiente cambió drásticamente, ya no éramos solo dos personas buscando respuestas sino testigos involuntarios ante una escena inesperada llena de tensión e incertidumbre. La situación escaló rápidamente mientras otros comenzaban a intervenir. Gritos llenaron el aire nocturno mientras yo miraba impotente sin saber qué hacer ni cómo actuar ante lo inesperado que se desarrollaba frente a mí. Fue entonces cuando comprendí que mis decisiones pasadas habían creado ondas mucho más grandes e incontrolables. Ya no solo afectaban mis deseos personales sino también aquellos momentos simples donde buscábamos paz y conexión genuina entre nosotros.